Muchas gracias. Pues antes que nada, bienvenidos todos. Muy buenos días. Es un gusto verlos a la distancia, a muchos nada más la foto, pero la verdad que es un gusto saber que están interesados en esta parte tan importante que es las modalidades de titulación. Doctor Julio Leiva, la verdad que es un gusto volverlo a tener aquí con nosotros. Es una persona que tiene muchísimas actividades, pero siempre se da un espacio para tener la oportunidad de platicar, especialmente con los jóvenes hoy, pero siempre apoyando las actividades y los trabajos de aquí, de la institución de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Maestra Norma Lidia Díaz, doctora que es la encargada, la coordinadora de investigación de aquí de la escuela y parte importante de este enlace que tenemos con la DGESPE por la función que está realizando dentro de la coordinación que tiene el doctor Julio, que es la elaboración de los planes y programas de estudio de este plan 2018. Agradecer la presencia de la maestra Ana Lisbeth, de Marcela y la maestra Norma Guadarrama, que es la subdirectora administrativa. Compañeros, pues es un gusto y la verdad que es un honor para todos nosotros tener la presencia y que nos platique lo que viene para cada uno de ustedes ahora en este proceso que iniciaremos el próximo semestre, creo, con lo que es su proceso de titulación, el proceso en el que ustedes van a buscar y encontrar la posibilidad de desarrollar sus diferentes competencias en las 3 modalidades que están establecidas para la titulación. Por lo que sí va a ser muy importante que estén al pendientes, tomar nota, aunque la doctora está grabando y que posteriormente lo tendremos en nuestra plataforma para consulta de cualquier otro compañero. Sé que el tiempo es muy corto porque el doctor tiene muchas actividades, los dejo en la voz para que aprovechemos el tiempo lo más posible. Muchísimas gracias, doctor Julio, y estamos para servirle aquí en la Escuela Normal Superior de Jalisco. Bienvenidos y muy buenos días tengan todos. Muchas gracias, maestro. Explico brevemente la dinámica, jóvenes. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con el apoyo del doctor Julio Leiva, como bien lo comentó nuestro director. El doctor Julio Leiva ha sido el líder del equipo que ha diseñado los cursos y todos los programas educativos en los que ustedes están actualmente formándose como docentes. Él forma parte del equipo del doctor Mario Chávez en la actual de GESUM, que antes era la de GESPE, que ustedes habían estado escuchando. Y bueno, no voy a ahondar en el currículum, pero es una persona muy preparada, un experto en lo que ahora realiza, y además siempre tiene muy buena apertura a trabajar con nosotros, cosa que agradecemos mucho. Cualquier cosa, chicos, tomen nota. Vamos a estar trabajando las preguntas por el chat. Yo voy a estar tomando nota de ello. Y les pediría, por favor, que cualquier duda o comentario lo generen por ahí y al final abriremos un espacio para preguntas y dudas por parte de ustedes. Bienvenidos y muy atentos porque esto es muy, muy importante. Adelante, doctor Julio. Muchísimas gracias, maestra Norma. Maestro Néstor Javier, como siempre, gracias por la bienvenida y por hacerme sentir en casa. Así que saludo también a mis colegas docentes de la Normal Superior. No sé si está alguien más de otra escuela normal, pero permítanme decir que me da todavía más gusto saludar directamente a los estudiantes. A mí me encanta poder tener interlocución con ellos, porque también nos dan otro pulso y nos asaltan con preguntas que a veces como docentes o como directivos o como autoridades no se nos ocurren. Y siempre ellos nos ayudan a expandir digamos, el conocimiento o cómo se pulsa desde su mirada y desde su experiencia. Sin más preámbulo, voy a compartir algunas láminas sobre un proceso que se viene, jóvenes, que está un poco, ha sido esperado por ya prácticamente 5 o 6 semestres. Se llega el proceso de que ustedes tomen decisiones importantes para su desarrollo profesional, que tiene que ver con las 3 rutas que ustedes pueden elegir para titularse, para obtener, cerrar su ciclo de formación inicial docente con un trabajo académico que les genere no solo experiencias gratas,
experiencias formativas, experiencias desafiantes y, por supuesto, experiencias que les permitan tender puentes hacia el posgrado. Quiero que sepan que lo que les voy a compartir a continuación y lo que van a vivir ustedes por los siguientes 3 semestres es algo, va a ser algo decisivo en su desarrollo profesional. Entonces, ya si tienen, como dijo la maestra Norma, si tienen alguna duda, pues lo podríamos poner por el chat para que no se genere, digamos, un eco en la transmisión. Me voy a permitir compartirles sin mayor preámbulo la presentación. Esta ya estará disponible, se la mandaré a la doctora Norma para que la tengan y la puedan socializar entre la Academia de la Normal Superior, para que solo tomen notas de aquello que les parezca importante. Bien, pues solo le pido a la maestra, a la doctora Norma que me ayude. Sí, está en proceso de presentación, doctor. Listo, ya es visible. Perfecto. Bueno, pues entonces tiene que ver con las modalidades de titulación de los planes 2018. Todo lo que les estoy compartiendo está en el acuerdo secretarial de los planes 2018. He hecho algunos extractos que me parecen importantes. Por supuesto, este proceso empieza a organizarse, a dibujarse como la fase de culminación de los estudios que se llevarán durante los siguientes 3 semestres, sexto, séptimo y octavo. Y bueno, las modalidades tienen algunos rasgos que me gustaría que tuviéramos muy a la mano. Se formalizan en el sexto semestre, es decir, en el quinto ya hay que ir pensando qué cosas o por qué ruta podríamos llevarnos, decidirnos, y parte de esta charla espero que sea orientadora para ello. Tienen una carga horaria de 54 semanas, es decir, a partir de ahora, o a partir de febrero de 2021, durante 54 semanas tendrán que convivir con la ruta o caminar a través de la ruta que ustedes elijan. Todos ellos implican elaborar documentos escritos, de tal manera que ahí tenemos que demostrar el desarrollo de esas competencias comunicativas que han ustedes trabajado durante los semestres, competencias comunicativas escritas, competencias comunicativas orales y competencias comunicativas en otros escenarios, como al hacer videos o al hacer exposiciones. De tal manera que, digamos, esas competencias tienen también sus propias expresiones y requieren elaborar o presentar un examen profesional. ¿Cuáles son las modalidades de titulación? Tesis, informe de prácticas y portafolio de evidencias. Y para mis colegas académicos no cambian mucho, digamos, hay algunas cosas que no cambian tanto, pero las modalidades de portafolio de evidencias es una justamente de lo que surge ahora en los planes 2018. ¿Qué pasa en términos formales para la distribución de horas y créditos en la malla curricular? Bueno, que tienen 10.8 créditos, pero a diferencia de los cursos normales, los créditos tienen de 20 horas, porque en el sistema SATCA, las horas frente a grupo o las actividades académicas cotidianas tienen 16 horas por cada crédito, mientras que una modalidad de titulación tiene 20 horas por cada crédito ya en el trabajo de titulación. Y bueno, como decía, se asignan 4 horas semanales a cubrir durante 54 semanas y tiene este valor de 10.8 créditos. Les decía y suscribo para que gráficamente sea visible, se inician en el sexto semestre, retoman las competencias del perfil de egreso, es decir, no es un trabajo extra, no es un trabajo ajeno, sino es un trabajo que retoma las experiencias formativas de los semestres previos y requieren hacer estos informes escritos, originales, basados en las prácticas profesionales y, por supuesto, en las actividades de aprendizaje realizadas en la propia escuela normal, pero sobre todo se decantan por la experiencia generada in situ en las escuelas secundarias, telesecundarias, secundarias técnicas, federales y todos los tipos en los que ustedes estén trabajando. Algo importante que hay que tomar en cuenta es contemplar los cursos que se sustentan en la investigación-acción como una forma de hacer ciertamente investigación sobre la práctica
generar práctica reflexiva y además que les permita dar el marco para el desarrollo de su trabajo de titulación. Es decir, no tienen que entrar en procesos nuevos. La propia investigación-acción que sustenta los planes 2018 como una posibilidad de generar docencia reflexiva a partir de hacer diagnósticos, intervenciones, seguimiento a las intervenciones y evaluación de las intervenciones. Es un proceso sumamente sencillo, complejo ya en su planificación y en su hacer, pero es muy gratificante. Me parece que en la parte de formación docente es una de las mejores rutas para poder desarrollar competencias investigativas y además hacer intervenciones que realmente lleven, digamos, que realmente aterricen en comunidades en las que participamos. Y bueno, lo que sí es importante es que la investigación-acción y todas las rutas que nosotros trazamos que tienen marcos teóricos o autores, no los tomamos de manera dogmática. Es decir, sí hay que retomar teorías, sí hay autores que escriben al respecto, pero es decisión de sus comunidades, de su maestra, maestro, ver qué autor prefieren, cuál se apega más a sus posibilidades. Los programas 2018, sobre todo, se apoyan en los trabajos de Eliot y, digamos, el libro de La Torre. Es orientador porque abre las posibilidades a las distintas influencias y trabajos que tienen o desarrollo de la investigación-acción. Pero lo más importante de esto no es si tomamos dogmáticamente a un autor, sino que los grandes elementos no se pueden perder, como parte, y por eso suelo ponerlo, un proyecto que se planifica, que se actúa, es decir, que se interviene, que se observa y que se reflexiona sobre lo que se hizo para ver si salió bien o no, se vale. Es muy importante que en estos procesos formativos se tome en cuenta que no siempre las cosas nos van a salir, que no siempre mi proyecto va a salir, y ahí es muy importante la honestidad, porque si algo tiene la investigación es buscar la verdad y no simular la verdad. ¿Y qué ha ocurrido en muchos ámbitos? No me refiero solo a escuelas normales, en cualquier universidad, que muchas veces los estudiantes terminan manipulando los datos porque resulta que su hipótesis de acción no se cumplió y entonces el maestro le dice, pues vas a reprobar o te van a reprobar, no te vas a poder titular porque resulta que no te sirvió o el proyecto salió con resultados desfavorables. Y en lugar de verlo como un proceso formativo, que es la esencia de estos trabajos, resulta que generamos un estrés que obliga a veces a los jóvenes o a los docentes a manipular datos. Entonces, aquí no hay que manipular datos, sino acercarse a una realidad que ustedes han pulsado en su proceso formativo. Y bueno, pues ahí hay muchos autores, está Kemis, está McTaggart, por supuesto Lewin, quien es el autor por ahí en los años 40, de donde emergió, Eliot, por ejemplo, y esos esquemas seguro los estarán trabajando con sus docentes, o ya los trabajaron, de hecho, desde el tercer semestre. Bueno, me voy al primero. Informe de prácticas, recordemos que es un trabajo escrito y que se basa precisamente en las experiencias formativas de los últimos semestres, tomando en cuenta que en el séptimo semestre van a trabajar 8 semanas y en el octavo semestre van a estar 16 semanas. Prácticamente todo el semestre la pasarán en su escuela de prácticas. En el séptimo solo 8 semanas y la mitad del semestre estarán allá. Y en este sexto semestre, pues también tienen un tiempo significativo, o tendrán un tiempo significativo. Sé que algunos estarán pensando que quizás las prácticas del sexto no podrán llevarse in situ. Es probable, entonces tenemos que buscar la forma creativa de poder atender esa condición. ¿Y qué implica el informe de prácticas? Bueno, pues es un documento, por supuesto, de análisis, de mucha reflexión sobre ese proceso de intervención que ustedes realizaron en las prácticas, donde pusieron en juego diferentes estrategias, intencionalmente trabajaron ciertas competencias en los jóvenes, cierto desarrollo de habilidades, cierto desarrollo de contenidos, y eso hay que organizarse. Hay una ruta que les vamos a pasar, se están cambiando los logos porque ahora ya somos de GESUM, no de GESPE, en el que se orienta, pero yo les invito a mis colegas también académicas y académicos que son orientaciones para las modalidades de titulación, no es un reglamento. Es decir,
que tienen cierta estructura. Y bueno, aquí lo más importante, sobre todo en secundaria, es que pueden hacer dos tipos de proyectos. Un proyecto que es psicopedagógico, basado en estas estrategias pedagógicas para poder ayudar a jóvenes a mejorar su rendimiento, a entender temáticas, y que con estrategias didácticas y pedagógicas y creación de ambientes, ustedes pueden mostrar que los jóvenes pueden mejorar, o que han mejorado, o que no han mejorado. Les decía que los resultados pueden no ser los que nosotros esperábamos, pero lo importante es que después de esa práctica tenemos un mejor conocimiento para poder hacer intervenciones más asertivas. Por eso son diseños flexibles, son de ida y vuelta y de constante reflexión. Y el otro elemento es el proyecto socioeducativo. Y esta modalidad, quiero decirles que está mucho más apegada a secundaria. ¿Por qué? Quizás ustedes en sus prácticas profesionales en una telesecundaria se dieron cuenta que hay muchos niñas o niños que viven con sus abuelos, porque sus padres migraron a Estados Unidos por ser casi la migración natural que tenemos en nuestro país, y que ustedes quieren más bien dedicarse a explicar cómo viven los niños con sus abuelos, alejados de sus padres, y cómo afecta eso quizás en su desempeño en la escuela telesecundaria. Y entonces, en lugar de hacer un proyecto de estrategias pedagógicas, pueden hacer un proyecto de intervención socioeducativo, no necesariamente para desarrollar alguna o resolver alguna problemática de comprensión, quizás hasta sean niños de 10, por ejemplo, o de muy buen rendimiento, entonces quizás no requieran algo de intervención, pero sí un proyecto para ayudarles en alguna parte del contexto socioeducativo para que sean mejor, quizás algo sobre resiliencia, quizás algo para entender mejor la migración de ese contexto y ponerlo como una tesis o como un trabajo de titulación que le sirva a la comunidad, que le sirva a los maestros, que le sirva a la escuela para entender que hay niñas y niños que viven en soledad con sus abuelos, alejados de sus padres, y que ellos generan como ciertas condiciones, ciertos rasgos que les permiten tener cohesión social, por ejemplo, y que permite explicar cómo es que viven estos jóvenes. Entonces, podemos hacer un proyecto psicopedagógico o un proyecto de intervención socioeducativa. El segundo, bueno, esta es un poco la estructura que se sugiere. Acuérdense que no es dogmático, pero es más o menos la sugerencia. Pues como siempre, una introducción, un plan de acción. Ahí hay que tener muy claro, eso sí, cuando hablamos de plan de acción, en quién nos vamos a apoyar en esto, de los diferentes autores que estamos trabajando, solo para que tengan un poquito más de referentes y que no se dispersen. Por supuesto, está todo el trabajo de desarrollo, reflexión, conclusiones, recomendaciones y referencias. Entonces, son trabajos escritos, no tienen tanto marco teórico, por ejemplo, si no se trata de poner, como suele suceder en algunas carreras, en algunas licenciaturas, en las escuelas normales o en otras universidades donde 90% es texto que revisamos de autores y después 2, 3 cuartillas de algo que hicimos y después 1 o 2 de reflexiones finales. Aquí se trata que básicamente el documento sea original, no porque los marcos teóricos o los apoyos o los estados del arte no sean importantes, sino que en la investigación-acción se centra sobre todo en la acción, no tanto en todo el marco, los marcos teóricos explicativos, sino en las acciones que hacemos y en las explicaciones que nosotros vamos generando. Por eso las competencias de escritura se desarrollan o se espera que se desarrollan y se demuestren en este trabajo. Bien, el otro es el portafolio de evidencias. Seguramente a muchos de ustedes les gustará esta posibilidad porque lo mismo implica un documento que reconstruye, que retoma todo el proceso de aprendizaje, si es posible, de semestres previos. Si no es posible retomar los portafolios de evidencias de semestres previos, hay que formalizarlo en el 6º semestre y a partir de ahí tener un registro. ¿Cuál es la diferencia con el portafolio de evidencias? Bueno, una de ellas, que el estudiante, de todo el perfil de egreso que tiene, de las diferentes competencias que, de acuerdo a la licenciatura en la que se encuentra, competencias genéricas, competencias profesionales y de acuerdo a su licenciatura, las competencias disciplinares. El joven decide, hace un análisis muy interesante de su perfil de egreso
y decide qué competencias quiere desarrollar. Y las escribe, por supuesto, las escribe, las argumenta y le dice, oiga, maestra, pensemos que es la doctora Norma, la asesora, y le dice, doctora Norma, yo quiero desarrollar esta competencia, la competencia investigativa o la competencia de historia, por ejemplo, ¿no? Es hacer microhistoria, quiero desarrollar microhistoria, y entonces las escribe y dice, yo quiero desarrollar este perfil de egreso en particular. Por supuesto, ustedes tienen un perfil de egreso amplio, pero ustedes lo acotan a algo de particular. Y a partir de ahí se voy a empezar a generar evidencias para demostrar que voy a desarrollar esta competencia y hacerme muy bueno en microhistoria, en historia de vida o en la didáctica de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces selecciona sus evidencias o va seleccionando sus evidencias y después se hace una reflexión sobre esas evidencias que está generando. Y hay un proceso muy interesante que en el documento, porque al final se hace el joven hace un análisis de cómo está y cómo se proyecta como futuro profesional. Y entonces hace un ejercicio muy interesante de creatividad, de una creatividad y de una proyección anclada en las vivencias de la escuela normal, en las vivencias de la escuela de práctica, y pues eso también lo hace de manera escrita. Y bueno, hay dos aspectos que son muy importantes, lo ponemos aquí, que es la primera es la valoración de qué hace el estudiante como un sujeto que aprende y además un sujeto que le toca aprender a lo largo de la vida, y la otra es este potencial de proyección que se ve en la oportunidad de atender desafíos emergentes cuando entre a su ámbito ya profesional, al servicio profesional docente. Bueno, ¿qué pasa con este portafolio? Pues me parece que esto les puede agradar a algunos. Dos, en los procesos de 2012 de las licenciaturas en primaria y preescolar con sus versiones interculturales bilingües, se utilizaba el portafolio de evidencias como un documento, desde luego impreso, ambos son impresos, pero que la tesis o las evidencias que él definía que iba a poner para demostrar el desarrollo del perfil de egreso, las ponía, le sacaba fotos, las incorpora a la propio trabajo de titulación y quizás las entrega en una memoria o un USB, lo cual está bien, así se ha trabajado. Hoy con la explosión de las tecnologías y con el desarrollo de muchas habilidades digitales para los jóvenes, está una segunda posibilidad en los planes 2018. A partir del sexto semestre, quienes opten por no solo la versión impresa, sino además con su versión digital, tendrían que elaborar una página web o un micrositio o un blog o lo que le llamamos un entorno personal de aprendizaje. De hecho, el quinto semestre se está abordando o se abordará el entorno personal de aprendizaje para que ya tengan la pauta hacia el siguiente semestre. Entonces, el joven o desde ahora pueden ir creando un blog, si es que esta es su definición. Ahí ponen exactamente lo mismo, van a tener que hacer una especie de biografía, una autobiografía de quiénes son ustedes, dónde viven, etcétera, qué hacen, por qué se decidieron estudiar en la Escuela Normal Superior, por qué esa licenciatura, entre otras cosas. Y a partir de ese blog donde ustedes exponen quiénes son, también van a exponer cuál es la parte del perfil de egreso que más les agradaría desarrollar. Y además, qué evidencias estarán generando a lo largo de los siguientes 2 semestres. De tal manera que ustedes, en el fondo, van a registrar su vida en este entorno personal de aprendizaje a través del sexto, del séptimo y del octavo. No olvidemos que ese desarrollo del entorno personal de aprendizaje es un acompañamiento al desarrollo del trabajo escrito. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de entregar en un CD o en una memoria USB sus evidencias, el día de su propia titulación pero a lo largo también de su proceso formativo, pero pensemos en el último día de titulación, pues parte de ponerle al jurado es darle un clic para que vean cómo registraron todo el trabajo. Es decir, su propia exposición podría ser un poco una presentación en PowerPoint, pero también podría ser el mostrarle a su sínodo, a sus lectores, cómo construyeron ese trabajo impreso y pues ya ahí pueden compartir videos y todas las evidencias que ustedes realizaron para demostrar que han desarrollado competencias en ese ámbito. Entonces son 2 versiones, hay que entregar en ambas, hay que entregar un documento impreso
En uno con las evidencias digitales en CD o en memoria, en el otro las evidencias de ese progreso se entregarían o se generarían, se divulgarían a través de un entorno personal de aprendizaje. Entonces, a algunos de ustedes les gustará. Por supuesto, esto tiene que ver con que también los docentes que llevan prácticas, perdón, con sus asesores de tesis, porque, o perdón, sus asesores del trabajo de titulación, y pues esto implica que ellos tengan conocimiento porque le estarían dando seguimiento. Es decir, en lugar quizás de darles solo aportes o avances escritos, podría decirle, maestro, ya está en el blog para que vea cómo hay los 2 videos de qué fue lo que hice con los niños en tal curso, aquí están las fotografías, aquí está mi análisis y mucha de la evidencia es digital. Bueno, no olviden entonces que hay que tomar en cuenta las 3 tipos de competencias, genéricas, profesionales y disciplinares. Y bueno, este es un poco también la estructura. Las estructuras de los trabajos de titulación son muy similares. Indican pues los diferentes apartados, sus introducciones, el desarrollo de cómo trabajó las evidencias y las conclusiones. Están ciertamente ancladas también en la parte de la investigación-acción, pero no tan, digamos, sobrevalorado la parte de otra vez hacer una extenuante exposición de trabajos teóricos, ¿no? Y el último elemento tiene que ver con las tesis, con las tesis como un documento, digamos, un poco más en rigor de acuerdo a estos elementos y a estos ámbitos teórico-metodológicas desde diferentes perspectivas, ya sea hipotética deductiva o trabajos llamados cuantitativos o desde los diseños flexibles o investigación cualitativa, donde, digamos, se llevan todos los elementos, se conducen a profundidad los elementos metodológicos de la construcción de una tesis. Es un trabajo más teórico, no necesariamente tiene que haber intervención. Las otras 2 modalidades hay intervención. En el caso de la tesis, generalmente son estos trabajos más densos en el ámbito de la revisión de la literatura, el planteamiento de supuestos, si es que son trabajos cualitativos, o hipótesis si son trabajos cuantitativos. Y en esta lógica del trabajo que ustedes llevan en 5º semestre con metodología de la investigación. Así que hay que hacer planteamientos de esta naturaleza. Generalmente no expongo tanto la parte de tesis porque esto un poco va a tener que ver con las tradiciones de sus docentes. Hay tesis, y quisiera acotar esta posible pregunta, hay tesis, digamos, hay universidades que las tesis la organizan en 16 apartados o en 12 apartados, otro en 5 apartados, pero aquí nosotros lo que no queremos es incidir en decirles cuáles son los apartados, cuántos apartados, sino más bien que lo contemplemos como un proceso formativo con un rigor teórico y un rigor metodológico importante para los estudiantes. Y yo quisiera invitar a mis colegas docentes a que en este ámbito de trabajo de tesis sí seamos muy sensibles, sí tengamos mucho trabajo en academia, porque hemos visto en el país que a veces el desarrollo del trabajo de titulación de un joven se vuelve en el ring para estas posturas o estos debates teóricos de si es investigación o no es investigación la cualitativa, de que si descalificamos a los números, porque es mejor trabajar las subjetividades desde otras tradiciones. Entonces, es muy importante, por supuesto, tener estas discusiones académicas en academia, pero en nuestros jóvenes tenemos que contemplarlo como un proceso formativo en el ámbito de la investigación, porque esto les puede dar pauta, las 3, pero la tesis sobre todo, le puede dar pauta para construir puentes hacia el posgrado, donde ellos tendrán que presentar protocolos de investigación y uno lo nota en el posgrado cuando alguien no ha tenido ese proceso formativo, sino que se ha titulado por otras opciones, ¿no? Porque cuando uno pide protocolo, resulta que hay quienes entregan un protocolo de 5 cuartillas y otros entregan casi la tesis hecha o media tesis hasta 50 cuartillas o 40. Entonces uno empieza a notar qué tanto tienen asimilado los procesos de la construcción de tesis. Y bueno, pues algo muy importante con lo que quisiera cerrar es ayudar
a que en los trabajos de titulación es menos aula porque no tienen horas frente a grupo con un horario determinado, solo tienen que apoyarlos 4 horas a la semana en los tiempos que se organicen con los estudiantes. El maestro de prácticas no es el maestro de titulación. La organización con los maestros es como se hace en educación superior. Yo, como docente, tengo 3, 4 asesorados, pueden ser de diferentes grupos o de diferentes semestres, y yo me organizo con ellos, nos organizamos con ellos en una agenda para ver cuándo los puedo atender, pedirles avances, pero no es en una clase. El maestro de prácticas conduce el proceso de prácticas y el asesor conduce el proceso de titulación. ¿Qué es lo ideal? Que más o menos se armonicen en la academia para que no se manden mensajes dispersos o contradictorios entre el maestro de prácticas, la maestra de prácticas y él o la asesora. Entonces, por eso es que no es tanto la clase magistral, sino menos aula y más el trabajo de desarrollar sus proyectos para algunos podrán tratar de vivir el enfoque por competencias, que me parece sería bueno, sería un trabajo de investigación interesante. Pues con esto el sentido es dar más espacio para el diálogo. Les agradezco la atención y queda abierta la charla, el micrófono para poder dialogar. Así que jóvenes estudiantes o maestros, colegas, por favor, con toda la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a abrir el chat a ver sí. si o que me apoye la doctora Norma por si hay algunas preguntas. Sí, vamos a ver cómo han recibido estas opciones. De alguna manera ya se habían platicado o las habían escuchado en nuestra escuela, pero es importante que retomemos ahora que las han visto con más detalles, con más precisión, como lo presentó el doctor Julio, cuáles son sus inquietudes. Porque cuando lo hablamos de esto, tendríamos que considerar cuál ha sido nuestro trayecto. ¿Quién va a definir la opción de titulación? Ustedes. Eso es algo importante. Algo que también se ha hecho mucho énfasis en la escuela y que viene estipulado desde el programa es que los estudiantes tengan la libertad de elegir, de también plantear sus necesidades. Les comento que a veces hay algunos procesos de titulación, digo, quienes hemos pasado por algunos de ellos, a veces nos sentimos presionados porque a veces la persona que nos asesora determina, ¿no? Y muy pocos tenemos la oportunidad de definir bien cuáles son nuestros intereses, etcétera. Y entonces conozco personas que su vida al proceso de titulación ha sido un peregrinar. Ha sido muy difícil porque no le dejan, porque etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes entiendan dónde están posicionados en este momento y que esta apertura que el día de hoy tiene el doctor Julio y las autoridades de nuestra escuela a gestionar el espacio es justamente para que ustedes conozcan estos procesos. Y bueno, es la oportunidad, ¿no?, de preguntar cuáles son sus inquietudes. Ahorita están ya manifestando por el chat algunas. Nos comenta Jessica Lisset sobre la presentación. Sí, efectivamente el doctor Julio nos la va a pasar y la vamos a subir también al espacio donde va a estar esta sesión virtual. Dice, pregunta Ariana Liseli Torres, ¿solo con la modalidad de tesis se puede acceder a una maestría? Doctor, si gusta. Qué buena pregunta. ¿Quién fue? Ariana Liseli Torres. Gracias. Gutiérrez. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Qué bien. No, Ariana, pero es una extraordinaria pregunta. Créanme que no la había escuchado. Pareciera en algunos académicos que son preguntas o que pareciera que es obvio, pero no. La verdad es que es muy buena pregunta. No, Ariana, pero ayuda. Digamos, quiero primero aclarar, porque vean que no es una pregunta muy buena, pero tiene aristas. Primero, no hay una mejor modalidad de titulación. Yo quisiera que no tomaran, y sobre todo le hablo a mis colegas docentes, y yo sé y me permito, por la confianza que creo que nos tenemos como colegas, con ustedes ya como comunidad, me gusta hablar como académico,
es que no hay mejor modalidad de titulación. No quien se titula con una tesis es mejor que quien se titula con un portafolios o es mejor que el que se titula con un informe de prácticas. Yo quisiera que no generaran, digamos, esa como jerarquía de cosas, que no se generara, porque ya sucede en algunas escuelas normales donde dicen, bueno, es que yo me titulo con tesis, o el maestro dice, a ver, tú nada más te titulas con tesis porque es lo mejor. Pues no, porque hay tesis que no se sostienen en las primeras 2 páginas. ¿Me explico? Entonces, no porque tenga el título de tesis es un mejor trabajo. Los 3 hacen alusión a procesos investigativos, los 3. O sea, hay que indagar, hay que revisar teóricamente algunas cosas, hay que plantear hipótesis de acción, hay que, digamos, todas tienen un rigor metodológico, no porque el portafolio pareciera que como una especie de lúdico, es menos riguroso. Tiene exactamente el mismo rigor de revisión de literatura, de desarrollo de actividades, de desarrollo de escritura, etc. Entonces tenemos tesis que el 95% fue revisión de texto y la única página que escribimos de conclusiones se notan todos los errores ortográficos, todos los problemas de escritura, todos los errores de conceptos. Estoy exagerando, pero eso puede suceder, ¿no? Entonces, primero, les invito a mis colegas a que no generen precisamente ese escenario de jerarquías. Todas son iguales como procesos formativos. Nadie sale como investigador o como investigadora. Son jóvenes que ejercerán con el desarrollo de competencias investigativas. Eso es muy importante. No vamos a salir como investigadores, sino con esta posibilidad. Desde luego que la tesis, y ya traduciéndolo a la pregunta, el hecho de entender, digamos, cada uno de los apartados de la tesis ciertamente da algunas posibilidades para poder hacer mejores protocolos cuando querramos hacer un posgrado. Pero las maestrías no ponen como requisito haberse titulado con tesis. Entonces aquí, si ustedes generan, cualquiera de los documentos generaron procesos conscientes de investigación, seguramente solo tendrán que organizarse con sus maestros para que, de hecho, el propio curso de metodología de la investigación habla ya de cómo se hace un protocolo. Entonces tendrían los elementos para ustedes plantear un protocolo en el posgrado. No se preocupen por ello. Entonces, pero sí es importante que no empecemos a discriminar de cuál es mejor, sino más bien, como lo decía la doctora Norma, revisen las posibilidades, vean cuál les gusta y apasionense, jóvenes, porque quiero decirles que a menudo me gusta hacer la analogía. Empezar el proceso de titulación es como quien se enamora de un chavo, una chava, que les agrada mucho, y cuando nos agrada mucho una chava, un chavo, pues queremos saber todo de él o de ella. Y hacemos preguntas, ¿qué te gusta? ¿Qué haces los sábados? ¿Qué música es tu preferida? ¿A dónde vas de vacaciones? ¿Qué libro leíste? Es decir, queremos saber mucho de ello. Cuando ustedes decidan qué modalidad de titulación, háganlo de esa misma naturaleza, porque entonces investigar ya no va a ser un trabajo, va a ser un placer. Porque escribir ya no va a ser, es un desafío, pero ya no va a ser tanto un trabajo, sino va a ser el placer de escribir lo que viví, de mostrar en un escrito. El pánico a la hoja en blanco ya no será tanto, porque tienen elementos que les gustaría contar. Eso es algo muy, muy padre. Esta redacción libre al inicio es muy buena y después ya se va sistematizando. Por eso me parece que es muy buena la pregunta, porque me permite explicar eso. No hay una modalidad no es mejor que otra, y los 3 son documentos escritos. Para sus docentes, por ahí alguien podría decir, es que al docente le va bien que me titule por tesis. No, porque finalmente ustedes lo que van a plantear es que asesoraron un trabajo de titulación de licenciatura y así lo van a poner en su PRODEP o en su SNI. Bueno, espero que me alargué, pero creo que valía la pena no nada más dar la respuesta de sí te ayuda, no te ayuda, sino ver sus implicaciones. No, claro que sí, fue muy pertinente. Incluso ya se están animando aquí a poner más preguntas. Creo que se rompió el hielo, ahora sí. Dice, por ejemplo... Sí, ya veo, me gusta. Paola Mares y pregunta que si tiene que estar estrictamente relacionado el tema del documento de titulación con la especialidad. Y se acompaña también con el proceso de que quisieran saber exactamente cómo debe de ser el proceso como a grandes rasgos. Cómo se construye, qué se entrega primero, luego, cómo se relaciona con el examen, etcétera. Entonces, ¿serían esas 2 preguntas, doctor, que nos apoye?
¿Cómo no? Fíjense que para que vean que con los jóvenes. Son preguntas, por ejemplo, que no hacemos este taller lo he dado desde hace 2 años en diferentes partes del país con puros colegas y resulta que los jóvenes asaltan con preguntas bien interesantes. Bien, en cuanto, no recuerdo quién fue la primera compañera, Paola. Paola. Sí, miren, digamos, no es una obligación, pero sí es deseable. ¿Por qué? Porque es un proceso formativo, jóvenes. Pensemos, la normal superior tiene, digamos, biología, ¿no? Y entonces, en biología, pues sería un poco contradictorio que pretendiendo ser docente de biología, quiera hacer un trabajo sobre migración sin que tenga que ver con biología. O sea, puede ser migración, pero digamos vinculado a biología, así que no se fuerce, sino que esté muy vinculado a ello. Quizás pueda decir los maestros de biología de tal secundaria, ¿no? Y la migración de docentes en la secundaria X. Y resulta que me encontré que en esa secundaria ningún maestro o muy poquitos maestros son de la región y la mayor parte, no sé, son de otras partes del país que por alguna razón llegaron a esa secundaria. Entonces quisiera yo explorar desde el ámbito de la biología, digamos, de la formación en biología, que ha llevado a que docentes de otras latitudes lleguen ahí. Pero está tocado con el tema. Porque ustedes van a ser maestros de esa área disciplinar y hay que conocer. Y el trabajo de tesis es una forma de hacer una inmersión más profunda, más definida por sí mismos, por lo que ustedes quieren hacer sobre esas temáticas, de tal manera que al egreso de la licenciatura o una vez que concluyan su trabajo de titulación, quienes van a saber más de ese tema son ustedes, no su asesor de tesis o no su asesor de cualquiera de las modalidades de titulación. Los asesores, nosotros como asesores, lo que tenemos es que ayudar a que su trabajo luzca, a que ustedes profundicen, a que tengan mejores argumentos, a que cuando les hagan una pregunta sobre su tema, ustedes la puedan responder. Es decir, el asesor de tesis, el asesor de titulación, también es abogado del diablo, suelo decir. Es decir, él no les tiene que validar todo, sino les tiene que hacer preguntas y aguijonearles con cuestionamientos. Yo suelo decir, si yo le pregunto a un joven sobre su tema y no lo responde, se tiene que regresar a estudiar. Se tiene que regresar a hacer otra prueba a la parte de prácticas. Tiene que hacer otra práctica para poder profundizar. ¿Por qué? Porque si se están convirtiendo un poco como especialistas en esa área de su trabajo, ustedes tienen que saber más que el maestro de la escuela normal. Nosotros los formadores tenemos una formación, tenemos una experiencia, pero los que nos tienen que dar la lección de ese ámbito de conocimiento son ustedes, a nosotros. Porque solo ustedes conocen al grupo con el que están trabajando, conocen el contexto, han revisado específicamente mucha literatura. Y nosotros somos proveedores, generadores de espacios para que ustedes luzcan. Aquí se trata de cómo yo como docente le ayudo a mi estudiante a lucir, a tener mucha propiedad, a tener muchas certezas, para que donde se pare pueda hablar, digamos, argumentadamente sobre su tema. Entonces, aquí no luce el profe. Aquí tenemos que hacer lucir a nuestros jóvenes. Así que no lo vean como enemigo, siempre a nuestro asesor, a nuestra asesora, sino el que nos posibilita, como dicen, que el docente es como escalera para subir o escalera para bajar. Entonces, nosotros desearíamos que el docente, el asesor de titulación, sea la escalera para que ustedes suban. Tenemos a asesores y asesoras que son escalera para bajar. Lo dijo bien la doctora Norma. Entonces, por eso digo, si se apasionan sobre el tema que quieren desarrollar y lo vinculan a su disciplina, van a disfrutar mucho ese año y medio. Si no, va a ser tortuoso. No hay cosa más terrible que estar haciendo algo que no nos gusta y además darle, digamos, gusto a alguien que piensa diferente a lo que yo estoy haciendo. Por eso sí es una relación simbiótica, vean. Es muy interesante que nosotros como asesores tengamos una buena relación y que los jóvenes también tengan una buena relación. Deseable es que ciertamente los jóvenes tengan la libertad de elegir, pero sería más deseable que lo eligieran de manera conjunta. Si funciona la tutoría en la Normal Superior de Jalisco, si tienen tutores, compartan con sus tutores, compartan con los maestros con los que tienen cierta afinidad. Si hay afinidad, todavía va a ser mejor para ambos actores, porque tampoco se trata de que los asesores sufran.
Y la otra es, ya me perdí otra vez. Tenía que ver con el el proceso. Ellos quieren así como saber, se construye el documento, y luego cómo se prepara lo del examen, etcétera, algo así. Sí, pues es el mismo proceso que ustedes llevan en todos lados. Es decir, primero hay que hacer el plan de acción, hay que hacer los diagnósticos, bueno, ya sean en términos teóricos, la revisión teórica si es para tesis, o los diagnósticos que están haciendo en sus escuelas normales. La investigación de acción no lo marca, o sea, hay que generar el plan de acción, hay que plantear, en el caso, sobre todo de las primeras dos modalidades, hay que plantear las acciones que voy a realizar con los estudiantes, ver cómo registro las evidencias, tener pues los parámetros para ver si se cumplieron o no se cumplieron, y esas evidencias, toda esa información que se va generando del proceso de intervención, hay que sistematizarlo para ir escribiendo el texto. Entonces, lo ideal es que se vaya escribiendo a la par del proceso de intervención, porque cuando primero hacemos muchas intervenciones y después de un semestre queremos elaborar el documento, ya no nos acordamos de lo que hicimos o de muchas cosas que hicimos o de muchas experiencias gratas que generamos, pero pasó un semestre y ya se me olvidaron los detalles. Entonces creo que el proceso de escritura no es al final, el proceso de escritura es paralelo al desarrollo del proyecto. A ver si me ayuda esto. Tienen 3 semestres. Si los aprovechamos bien, queridos estudiantes, si los aprovechamos bien, no tienen que sufrir. Sexto semestre hacen los diagnósticos, y si es posible, planean la intervención. Séptimo semestre, donde tienen 8 semanas, hacen la intervención durante unas semanas y le dan seguimiento, observan y le dan seguimiento, y en el octavo semestre, digamos, valoran y hacen su escrito. Entonces está diagnóstico, intervención y generación del documento. 1 año y medio, si lo organizan bien, créanme que va a suceder. Yo tengo una frase, ya creo que ya se empieza a trillar, pero me disculpo si ya la dije aquí. Quien no sabe para dónde va, ya llegó. Así de fácil. Y si el joven no sabe para dónde va, les va a ocurrir lo siguiente, colegas, seguramente lo saben mis compañeros docentes, que el joven dice, maestro, después del primer semestre, del sexto, después del sexto dicen, maestro, es que yo como se me hace muy difícil la tesis, voy a cambiar de tema. Como si pensar que cambiar el tema es tener claridad. No, no, no. Quien no tiene claridad de qué va a hacer, no importa si es tesis o es cualquier otra modalidad. ¿Por qué? Porque no se trata de cambiar de tema, sino de entender el proceso. Cuando alguien quiere cambiar de tema, generalmente le echa la culpa al proceso. Entonces dice, no, como es que ese tema no me va bien, voy a cambiarlo. No, en el fondo lo que está diciendo es, no le entiendo y entonces voy a ver si con otro tema sí le entiendo al tema. Pero no, el proceso, cualquiera de los tres requiere, por eso revisarlo, qué bueno que lo estamos viendo en el quinto semestre, para que lo revisen con calma y definan cuál será la ruta que van a tomar, para que no se desgasten, ni tampoco se desgasten nuestros docentes. Excelente, muchas gracias. También reiterarles a los chicos, en la escuela tenemos un proceso metodológico donde construyen proyectos integradores intertrayectos. Entonces, esos proyectos integradores que han construido y cómo han avanzado también pueden ser la base para alguna modalidad de titulación. Considérenlo, que el trabajo que han estado realizando también puede ser la base. Hay otra duda. Digo, todos preguntan lo mismo con este tema. Dicen, ¿cuáles son los estándares para ser aprobado en el examen? Como que eso es una inquietud de, bueno, ¿y qué tengo que hacer para pasar el examen profesional? Y bueno, en realidad creo que esta pregunta se relaciona mucho con lo que usted ya les explicó respecto al dominio que hay que demostrar, pero ¿nos podría apoyar desarrollando un poco más la idea? Sí, claro que sí. Tiene que ver un poco más en ámbitos administrativos, y ahí pues la propia escuela podrá dar las mejores orientaciones. Yo digo que el criterio o la ruta, a ver cómo está exactamente dice, ¿cuál es el estándar de aprobación del examen? Es muy sencillo, creo yo. Hagan bien su trabajo. Lo que hace que alguien titubee a la hora del examen es que no se involucró con su trabajo. Por lo tanto, si le hago una pregunta, empieza digamos, a trastabillar porque no supo de dónde se originó. ¿Por qué hizo esa actividad
¿En qué se basó para hacer esa actividad de microhistoria en esa comunidad? Y el joven, como nunca leyó, digamos, no leyó al respecto, solo la hizo porque además se la sugirió el maestro, es decir, ya no fue su acción, sino la acción del maestro, no se apropia de ella. Entonces, el mejor criterio para evaluarlo es conocer su trabajo. A veces los docentes también solemos hacer a los jóvenes trastabillar y les preguntamos cosas que no tienen que ver con su trabajo. Eso es otra de las cosas que creo que no se vale. El joven hace algo otra vez de microhistoria y le preguntan que qué opina del periodo de intervención de Jorge III en Inglaterra. Y yo, oiga, pero yo hice algo de microhistoria en esta región de Jalisco y a lo mejor lo debería conocer como cultura general, pero centrémonos en mi trabajo. Sí, ya lo de Jorge III y lo de Felipe y lo de todo lo otro, para eso me evaluaron en mis semestres previos. Podemos dialogarlo, pero a nivel de cultura, pero no puede ser una pregunta para definir si va a ser un buen o no va a ser un buen docente. Si ya llegó al proceso de titulación es porque ustedes han considerado que va a ser un buen docente. Y el trabajo de titulación no es para probar si es o no buen docente, es para ver qué tanto ha desarrollado sus competencias investigativas, consolidado su perfil de egreso, para ver qué tanto, qué le haría falta a ese joven para transitar al servicio profesional. No es para definir su vida. Ese examen no es para definir su vida. Para eso tuvieron 4 años de trabajo. Y si alguien dice, este joven no debería ser maestro, la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Porque ustedes fue parte de ese proceso. ¿Me explico? Por eso yo les digo a los jóvenes, hagan el trabajo con pasión, dedíquense, para que no, insisto mucho en esto, para que las actividades que hagan no las vean como trabajo, sino como una parte que les agrada hacer. Va a ser menos tortuoso. Yo lo dejaría, bueno, creo que, no sé si es la respuesta que están esperando, pero hace algunos años decían unos colegas en estos debates que de repente tenemos mejor investigación cualitativa o la investigación cuantitativa. Y alguien dijo, pues yo nada más conozco 2 tipos de investigaciones. Y otra vez salieron los colegas, claro, la cualitativa y la cuantitativa. Y me encantó la respuesta del colega, dijo, no, yo las que conozco son las buenas investigaciones y las malas investigaciones. Entonces, por eso es tan importante involucrarse en el proceso investigativo y no defender una modalidad u otra. Ya tendrán la maestría para llegar a esos otros niveles de análisis sobre las metodologías y las escuelas, ¿no? Y ya llegarán al doctorado, donde filosóficamente tendrán que, digamos, tener una inmersión más profunda a esos hilos. Ahora son procesos formativos. Eso no lo podemos, yo les invitaría a que no lo contemplemos de otra manera más que como un proceso formativo para que los jóvenes desarrollen, sobre todo, la posibilidad de ser docentes, digamos, docentes investigadores de su propia práctica. Para que a lo largo de su vida sepan que hacer la persona que hace investigación tiene un gran problema, desde luego, vive menos ignorante y vive menos repitiendo los discursos de otros, porque construye los propios. Porque si no sabe, si algo le sale mal, no le echa la culpa al otro. Lo primero es que revisa para tomar decisiones, porque indaga antes de hacer una intervención. Porque antes de echarle la culpa al niño de por qué no entiende matemáticas o biología o historia, primero se revisa y dice, ¿qué estaré haciendo yo que no hago que este niño no se involucre? ¿O qué está sucediendo en el entorno para que este niño no logre entenderlo? Ese es el docente reflexivo que necesitamos. Y para eso son los procesos de titulación, para hacer más conciencia de que antes de vertir nuestros prejuicios, generemos procesos de investigación para tener más argumentos. Muy bien. Bueno, no sé si me estoy perdiendo de otra pregunta. Sí, hay muchas interesantes. Ya por los tiempos, hay quien pregunta, efectivamente, el examen profesional debe de ser sobre el documento que ustedes construyan. Y hay una que creo que es importante revisar y dice, es de Claudio Axel Morales Araiza y dice, buenos días, ¿qué influencia cree que tenga la cuarentena y la educación virtual en la construcción de nuestro proyecto de titulación? Creo que eso es parte de las inquietudes que a todos los tiene
en este momento un poco preocupados y que será un buen momento pues revisar eso o que usted nos comparta su opinión, por favor. Claro, no sé si a ustedes les compartí una charla que se llama prácticas profesionales en ambientes asíncronos. O les compartí las modalidades de titulación, las modalidades de 7 escenarios para hacer prácticas profesionales. Sí, fue con los compañeros maestros en el proceso de habilitación al inicio del semestre. Ah, ciertamente. De hecho, de Jalisco creo que retomé una de los aportes. Bueno, ya eso lo socializarán con los jóvenes, pero yo qué les diría, pues es una oportunidad maravillosa para hacer investigación. Investigación de la que no se sabía y que poco se había dado. Generalmente la investigación a distancia viene de autores que trabajamos o que trabajan en educación a distancia como principios o de modalidades asíncronas. Pero la investigación sobre lo que está sucediendo hoy en día con las niñas, niños de preescolar, cómo están viviendo ese proceso, a qué problemas están enfrentando los propios docentes para tratar de desarrollar contenidos. ¿Sirve o no sirve la intervención docente a través de la internet o a través de estas páginas? ¿Aprenden o no aprenden? ¿O han desarrollado mejores destrezas los niños? ¿O se han vuelto más autónomos para buscar información y no depender del monólogo del docente? Bueno, líneas para hacer investigación, queridos colegas, sobran. Nosotros en la propia Dirección General estamos haciendo investigación sobre qué está sucediendo, estamos sacando varios libros, uno ya sale, pues probablemente, ya tiene el ISBN, otro está por salir sobre culturas digitales, otro está sobre emociones en los jóvenes, la violencia de género en las redes sociales, estos múltiples, bueno, no múltiples, pero casos que van surgiendo de docentes que no se percatan que tienen el micrófono abierto y dejan vertir verdaderamente lo que piensan de los jóvenes o del proceso, ¿no? Entonces, no, queridos jóvenes, si algo tiene esta modalidad es haber abierto una beta con muchas aristas para hacer investigación o hacer intervención docente. Nada más contestar la pregunta de si se aprende o no se aprende en línea, o qué tanto se aprende en línea, valdría la pena, ¿no? Entonces creo que es una beta muy importante. Ya vi una pregunta que quisiera ligar, que es el compañero que habla de que si el portafolio de evidencias tiene que recuperar evidencias de los 8 semestres. No, les decía que es deseable, digamos, si algunas evidencias de los semestres previos las tienen digamos, presentes o a la mano, incorpórenlas, pero se formalizan en el sexto. Es decir, lo que sí tienen que asegurar es que a partir del sexto generen constantemente, ya metodológicamente, sus evidencias. Entonces, sexto, séptimo y octavo. Si se les sirve algo de primero o de tercero, bienvenido, pero si no, el maestro no puede exigirles, o no debería exigir, no que no pueda, no debería exigir previo. Sé que en algunos casos así ha sucedido. Si se van a titular por portafolio de evidencias, desde el primer semestre deben de tener que tener la ruta. Pues no podemos pedirles eso porque miren, hasta hoy tenemos la plática al respecto. Entonces, una cosa es el portafolio de evidencias de la clase como proceso, digamos, como estrategia de aprendizaje, y el otro es el portafolio de evidencias como modalidad de titulación. Se tocan estrechamente, pero no son lo mismo. Excelente. Y justamente por esto que nos comenta, doctor, uno de mis colegas, el maestro Raúl Cruz, le pide por favor que nos apoye después con referentes bibliográficos para revisar justamente el portafolio de evidencias como un proceso de titulación. Sí, acompañado, claro, de los de metodología de investigación que ya revisamos, si tiene oportunidad de compartirnos también referentes. Y bueno, creo... Sí, claro que sí. Sí, adelante. No, les digo que ya, si gustan presentación, me quedo unos minutos más y les pongo ahí algunos autores que les puedan servir. Es una modalidad relativamente nueva, tendrá unos 25 años más o menos que vamos a formalizar, y pues ahí les apoyamos con algunos autores que puedan revisar, pero quiero decirle de la misma manera, son referentes. La modalidad de titulación nosotros la hemos tomado y tenemos como el propio taller. Tan es así que esta modalidad digital no estaba, es decir,
esta modalidad donde se construye un entorno personal de aprendizaje, que está muy ligado a las nuevas culturas juveniles, a las culturas digitales, y que los chavos quizás podrían disfrutar, algunos podrían disfrutar mucho, y seguramente algunos profes que les gustaría ya sea incursionar o que han venido trabajando con tecnologías podrán decir, oigan, yo asesoro esos trabajos, a mí sí me encantaría ver cómo se construyen no solo la parte bonita del entorno, sino metodológicamente, cómo le van dando sentido, un hilo conductor que demuestre que esos jóvenes se han desarrollado un perfil de egreso. Entonces yo creo que nos abre a ambas generaciones una posibilidad de desarrollo. Excelente. Si tiene tiempo, le tomamos la palabra y estaremos atentos ahí a la captura de pantalla con los referentes que nos comparta. Sí, cómo no. Pues bueno, yo creo que hasta el momento, bueno, no sé si haya algo más. Voy a agregar algunos autores y les mando la presentación para ver si les sirve como, cuando menos, como para seguir dialogando en academia. Les invito mucho a que no pierdan de vista el escenario. Yo sé que algunas escuelas o algunas comunidades son más consolidadas, no necesitan que alguien les diga que hay que trabajar en academia, porque ya lo vienen haciendo, pero en estos planes 2018 es fundamental la comunicación entre ustedes. Sé que están agobiados quizás dando sus clases en línea, pero no olviden un espacio para ustedes, colegas. Y cuando digo un espacio para ustedes, no me refiero a solo trabajar cosas académicas. Reúnanse también con su, no sé, su bocadillo, o con su copita de tinto, o con su soda, o con su agua, y hablen también de otras cosas. Hablen de verdad. Justamente el problema con los escenarios virtuales, por lo que la gente piensa que ahí no se aprende o que son fríos, es porque solo nos dedicamos a contenidos curriculares y no a preguntar cómo estamos, qué hicimos, qué película me recomiendas, qué serie viste, etcétera. Esa parte humana no la podemos perder. Yo les invito a que lo hagan, a que, no sé, director Néstor, un día cada 15 días, porque esto va para largo. Nos vamos a ver, no sé si en febrero, en marzo, en abril, en mayo, no sabemos. Es muy importante seguir haciendo una comunidad que no nada más somos ejecutores de un currículo, somos personas que también tenemos emociones y también hay que hacer nuestros espaciecitos para socializar. Ay, esa me gustó más todavía la propuesta. Muchas gracias, sí lo vamos a hacer. Sí trabajamos todos los miércoles, doctor, le informo, de 6:40 a 8 de la noche. Nuestros compañeros de todos los cuerpos, bueno, todos los grupos colegiados, un grupo colegiado por cada programa educativo, somos 9, todos nos reunimos con nuestros compañeros pares los miércoles. Entonces, creo que sí va a ser importante asignar este tema de la charla más relajada entre pares a la agenda de trabajo que tenemos en los colegiados. Muy bien, muchas gracias. Chicos, si no tienen más inquietudes, dudas o algo, creo que también mucho de esto surgirá tal vez sobre la práctica, sobre cuando vayamos ya en el proceso, que será a partir del 6º semestre. Informarles también que cerrando este semestre entraremos en la dinámica para la elección de sus asesores de tesis. Esto también váyanlo visualizando. Ustedes van a elegir a sus asesores de tesis, también es parte de la visión de nuestros directivos y la visión académica que tenemos, con la idea de que ustedes también puedan ir visualizando las tendencias de trabajo de sus docentes que tienen actualmente en los cursos del semestre, y que a partir de la empatía o de cómo trabajan con ellos, ustedes puedan también visualizar quién de esos docentes pudiera acompañarles en el proceso. Habrá una especie de catálogo, se los compartiremos y ustedes tendrán la oportunidad de elegir a su asesor. No necesariamente tiene que ser el docente del trayecto de práctica, y así podrán ustedes verse fortalecidos con el trabajo del docente de práctica y aparte su asesor de tesis. Entonces, para que también vayan visualizando esto, más adelante les informaremos la mecánica para la elección y que ustedes, bueno, ahora con este panorama vayan teniendo más certidumbre de hacia dónde van. Muchas gracias, doctor. Dejo en el uso de la voz a nuestro director de la Escuela Normal Superior de Jalisco para agradecerle en lo personal, muy complacida por la cercanía, por el trabajo y por la precisión
por la sensibilidad también de atender a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Dejo en el uso de la voz a nuestro director. Adelante, maestro Néstor. Muchas gracias, doctora Norma Lidia García. La verdad que fue un gusto, la verdad que estuvo muy interesante. Los muchachos, lógico, ahorita están pensando en mil cosas y de repente se nos puede cerrar hasta el mundo. Pero tendremos la oportunidad de ir trabajando con ellos durante estos últimos días que antes de culminar nuestro semestre, en donde iremos abordando los temas para que todos tengan la certeza y puedan escoger de una manera más puntual la modalidad de titulación. Yo quiero agradecerle, doctor Julio, la verdad, su participación, ese diálogo, esa manera de poder acercarse a los muchachos es parte esencial del carisma y la buena vibra que tiene con todos los muchachos. La verdad que me dio mucho gusto que haya estado con nosotros, que les haya podido platicar y que ellos hayan podido entender un poco cuáles son las modalidades. Sí, parecía que había una separación entre modalidad de titulación y examen de titulación. La modalidad es la forma en que te vas a desarrollar tu trabajo final, y el examen es exactamente de lo que tú vas a hacer. O sea, no va a haber un examen general desde primero hasta octavo, no. Es de lo que tú vas a trabajar en tu modalidad de titulación, de eso va a ser tu examen. No es diferente, no es otra cosa, más allá de lo que tú hiciste, cómo lo hiciste y cómo lo interpretaste y cómo lo aplicaste, porque finalmente esa es la parte más importante de lo que nosotros que estamos haciendo en el grupo y cómo vamos a trabajar una vez que ya estemos frente a los muchachos solos y nosotros tenemos que definir de qué manera vamos a trabajar con los muchachos. Entonces, no se preocupen, no son cosas diferentes, exactamente lo mismo, nada más que sí vi varias preguntas que decían, ¿y el examen de qué va a ser? Como, no, es de lo mismo, nada más ustedes hacen una presentación y al terminar se les hace una pequeña evaluación de lo que hicieron durante su modalidad de titulación. Pues agradecerle mucho, doctor, nuevamente a la doctora Norma Díaz por su trabajo y su gran responsabilidad que tenemos hacia esta comunidad. A los muchachos, la verdad que me dio mucho gusto que la gran mayoría, tenemos cerca de 100 personas, estábamos conectados, y eso da certeza de que estamos trabajando en la misma línea. Están interesados, están alineados en su proceso de formación y que ya están viendo, visualizando lo que va a ser la culminación de su proceso de formación inicial. Entonces, creo que me da mucho gusto agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Ya estaremos, yo espero, dice el doctor, que en enero, febrero, marzo, abril o mayo estaremos nuevamente en nuestras escuelas, pero sí es importante ir avanzando porque finalmente cuando ya entremos aquí tenemos que empezar a hacer todo este proceso que hoy está en ciernes y que ya más adelante estaremos ya determinando cada uno de ustedes qué modalidad va a escoger para su titulación y qué asesor lo va a estar apoyando durante estos últimos 3 semestres. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos, la maestra Norma Guadarrama, subdirectora administrativa, la maestra María Luisa Alcaraz, subdirectora académica que se encuentra también con nosotros, a nuestros compañeros docentes Raúl Cruz, Ana Lisbeth y Marcela, gracias por acompañarnos. Y todos ustedes, muchachos, muchas gracias por estar aquí y estar atentos al llamado que la escuela les hace para mejorar su perfil y tener el conocimiento de lo que vamos a hacer y estamos haciendo para mejorar el trabajo de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Muchísimas gracias y los dejo en voz de la maestra Norma Lidia para que culmine la reunión. Gracias. Antes de cerrar, creo que los muchachos están manifestando que están muy agradecidos. Me gustaría que alguno de ellos tomara la palabra y le dijeran directamente al doctor Julio lo que
significa para ustedes haberlo escuchado en este momento. ¿Qué le parece, María Guadalupe Arellano? Ángel, si puede abrir su micrófono, y le agradece usted personalmente al doctor. Muchas gracias, maestra. Realmente fue muy satisfactorio esta videoconferencia. Maestro Julio César, realmente los conocimientos que usted nos comparte nos fueron muy claros y muy útiles, porque había como una nube, como que conocíamos los tres, nos los presentaron, pero no estaban muy claros del todo, sobre todo el de portafolios. Fue muy interesante como usted nos lo compartió. Y pues los tres, como dice usted, los tres están muy interesantes y creo que tienen un valor muy importante. También a todos los organizadores que hicieron posible esta videoconferencia les quiero agradecer. Estoy pues plenamente, ahora sí que llena de conocimientos, que ahora sí que estoy a elegir, como dicen ustedes, ¿no? ¿Cuál es el que más me agrada para darle compasión, verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Qué atenta. Gracias por las palabras. Muy bien, pues con esto damos por terminada la sesión. Muchas gracias, doctor. Y también por el apoyo y por abrir un espacio en esta agenda tan saturada que usted tiene. De verdad, muy agradecida a toda la comunidad. Y comentarle, chicos, este espacio estará cargado en el espacio para que ustedes puedan consultarlo cuantas veces sea necesario y puedan aclarar sus dudas. Incluso queda abierto, tal vez más adelante, si durante el proceso veamos que es necesario, convocamos otra vez al doctor Julio para que nos apoye ya de manera específica sobre el proceso. Muchas gracias a todos por su participación y qué orgullo tener estudiantes tan comprometidos. Definitivamente. Un abrazo, mucha salud para todas, para todos. Hasta luego.